Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Bienvenidos a Shabbat Torah. Hoy es viernes 29 de septiembre del 2017. En el calendario de Jehová es Shabbat 9 de Tishri del año 5778. La parashá de esta noche se llama Haasinu, que significa oigan. La porción es de Deuteronomio 32, del 1 al versículo 52. Les recordamos que mañana es Yom Kippur, comienza la celebración de la fiesta de Jehová, del día de expiación, y es una fecha muy importante que tenemos que entender y tenemos que conocer para entender cómo va a ser la segunda venida de nuestro Mesías. Esta noche nos acompaña una alumna de la Universidad Teológica Shofar, Stephanie Verde. Buenas noches, Stephanie. Buenas noches. Bienvenida. Entonces, el día de hoy vamos a comenzar con la lectura en el capítulo 32. Prácticamente la porción es todo el capítulo, pero por el tiempo no creo que nos dé tiempo de abarcar todo. Sí, está bastante largo. Vamos a intentar avanzar lo más que podamos en el capítulo. Vamos a comenzar la lectura en Deuteronomio 32, del 1 al 7. Escuchad, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. ¿Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es él tu padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Amén. Entonces, esta porción prácticamente es la despedida de Moisés del pueblo de Israel. Él está por morir, faltan 2 capítulos de todo el libro de Deuteronomio, y lo que está haciendo aquí Moisés es prácticamente dar las últimas palabras al pueblo de Israel antes de morir, para que ellos comiencen ya el camino final a la tierra prometida. Entonces, aquí hay muchas cosas muy importantes, son 7 versículos. No sé si quieras comentar algo de inicio, Stephanie. Bueno, pues aquí la escritura nos dice que este era un cántico, de hecho era un cántico pronunciado por Moisés. Y bueno, lo que veo muy interesante aquí es que Moisés le hace varias declaraciones al pueblo, ¿no? Él primero escucha con primero empieza con una frase muy conocida en Israel. En 30 dice, escucha, cielos, y hablaré, que es algo muy importante. Recordemos que para Dios el principio, oír y hacer algo muy importante. Era como recordarles al pueblo que era fundamental entender nuevamente que la escritura no se hizo solamente para oírla, sino también para obedecerla. Y aquí habla de muchas situaciones, no habla de que en este caso Moisés estaba hablando de proclamar el nombre de Dios, nuevamente también como recordarles al pueblo
que servían a un Dios y a un solo Dios, que era Jehová, que era el único Dios verdadero. Y también vemos algo que siempre Dios nos está haciendo a todo el pueblo, a todo su pueblo, siempre remarcar nuestra rebeldía, ¿no? Algo que le decía al pueblo era precisamente esto. Moisés le recordaba que aún seguían siendo un pueblo rebelde, ¿no? Aún en su corazón aún había rebeldía. Y esto se lo recordaba a pesar de que había estado con ellos 40 años ya, sí, Moisés en el desierto. Vamos a ver un aspecto importante. Realmente la porción más importante de estos 7 versículos es del 3 al 6. Y algo que se ha perdido con el tiempo, comenzando en el versículo 3, es que mucha gente hoy en día ni siquiera conoce cuál es el verdadero nombre de Dios. Actualmente hablamos o la gente enseña que Dios tiene muchos nombres, pero estos nombres a los cuales se refieren son más bien cualidades divinas o cualidades de la divinidad, más que nombres de Dios. Lo que pasa es que ellos lo interpretan así. Todos los adjetivos que Dios mismo describe en su palabra sobre Él mismo, los consideran como nombres de Dios, pero en realidad Dios solamente tiene un nombre. Yo soy. Entonces, es también una tristeza que todas las traducciones en muchas Biblias sustituyen el nombre verdadero de Dios por Señor o por Dios. Entonces hay hoy en día gente judía que su único propósito es llevar a todos los creyentes y a las congregaciones, aunque sean evangélicas o cristianas, este conocimiento sobre el nombre de Dios. Realmente Dios tiene un solo nombre, y en hebreo es muy importante porque nos da la certeza de que cuando nosotros nos referimos a ese Dios, no lo estamos confundiendo con todos los demás dioses. Aunque es el único Dios verdadero, hay muchos dioses falsos. Entonces, el nombre original de Dios en hebreo es solamente uno y se pronuncia Jehová. Este nombre es lo que lo distingue precisamente de todas las demás divinidades que el hombre creó. De hecho, él en la Torá especifica que con ese nombre el pueblo de Israel lo va a hacer conocer a las naciones. Entonces es muy interesante ver que, por ejemplo, hoy en día los mismos judíos ortodoxos y la mayoría de los judíos en Jerusalén dicen que está prohibido pronunciar el nombre de Dios porque es un nombre sagrado, cuando Dios de hecho todo el tiempo nos enseña que su nombre debe de ser recordado y debe de ser exaltado. Aquí al final de Deuteronomio no es la excepción. En hebreo es exactamente como está la traducción literal, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Entonces, el problema no es que Dios no sepa a quién le estamos hablando.
Lo importante es que nosotros estemos seguros de que no adoramos a ningún otro Dios más que al único Dios verdadero. Por eso es importante el nombre. Algunas congregaciones mesiánicas llevan esto al extremo y dicen que si no pronuncias correctamente el nombre es como si no estuvieras realmente adorando a Dios, lo cual es totalmente falso. Pero sí es importante conocer el nombre de Dios porque solamente tiene un nombre y es lo que lo distingue de los demás dioses. Entonces es algo importante. De hecho, hablando de Jesús, en Juan él hablaba mucho acerca de esto. De hecho, fueron varias enseñanzas. Yo soy el que habla contigo, yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección y la vida, yo soy. El libro de Juan expresa la manera, podemos decir, más íntegra del nombre de Dios, el yo soy, realmente el gran yo soy. En hebreo, Jehová significa el que existe. Ese es el significado de la palabra Jehová y es el nombre propio de Dios. Algunas traducciones lo escriben o lo traducen como el omnipotente, pero en hebreo la traducción correcta sería el que existe. Eso es lo que significa el nombre. Su nombre es Jehová. Ese es el nombre que él reveló precisamente a Moisés antes de enviarlo a sacar de esclavitud en Egipto a su pueblo. Y es el nombre que de hecho la escritura, aunque los judíos no lo pronuncian porque según ellos el nombre es sagrado y no se debe de pronunciar, Dios ordenó lo contrario. Como en esta porción Moisés usa su nombre, y si viéramos el texto original en hebreo, usa el nombre propio de Dios. Entonces el versículo 4, por ejemplo, habla de la roca. Y aquí es algo muy importante porque es una descripción de la divinidad, pero no solamente del Padre, sino también del Hijo. Y hay varias porciones en el Nuevo Testamento donde los apóstoles y Pablo y muchos creyentes se refieren a Jesús precisamente como la roca o la piedra angular también. Sí, exacto. Entonces, algo importante, Jesús después de resucitar se presentó a la gente y dice la escritura en Mateo en los últimos capítulos que él estaba revelando a sus discípulos. Dice que abrió el Antiguo Testamento y les mostró dónde estaba precisamente oculto su presencia en el Antiguo Testamento. Uno de los versículos que seguramente les mostró fue este, en Deuteronomio 32. La roca. Entonces, hay porciones donde se refiere, como tú habías dicho, nombrando algunas de las citas de Jesús y de Jehová en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Génesis 1, la luz, en los primeros versículos del capítulo 1,
es precisamente, está hablando de Jesús como la luz. En otras porciones habla precisamente del maná o el pan que vino del cielo, que cayó del cielo, y etcétera. Entonces, hasta que no vino la revelación de Jesús, y esto lo vemos en varias de las cartas de Pablo, realmente Jesús no reveló como en el Antiguo Testamento todo lo que es de Génesis a Deuteronomio. Toda la Escritura habla acerca de Jesús. Entonces aquí la roca, ¿tienes algún versículo en el Nuevo Testamento? Ya me cambié. ¿Lo cambiaste? Sí. Ok, vamos rápido. A buscar alguna versión. De hecho, Pedro. Primera de Corintios 10. Vamos a leer del 1 al 4. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Aquí esta porción se refiere en la Torá cuando Dios le ordena a Moisés golpear la roca para que el pueblo pudiera beber, porque todo el mundo ya se estaba quejando que iban a morir de sed, que Dios era muy cruel porque los sacó al desierto para matarlos ahí sin ningún, ya no tenían que tomar, y entonces como una prueba de que Dios es el que suple y el que nos da todas las cosas, manda a Moisés golpear una roca, y la cual empieza a brotar agua, con la cual ellos pueden continuar su viaje. Entonces, precisamente aquí en Corintios, la referencia de Jesús es precisamente esa roca en el desierto. Y es exactamente a lo que se refería Jesús cuando encontró a la mujer samaritana en el pozo, que le dice que de él van a brotar fuentes de agua viva. Entonces, todas esas porciones nos ligan en un solo concepto o una sola idea, en la cual Dios aquí nos está revelando que de la roca que era Cristo está brotando precisamente el agua viva, o el agua que nos da la vida eterna. Y todas estas referencias son importantes porque están describiendo cualidades de la divinidad, en este caso del Hijo. Entonces es importante porque esto es profético. Realmente anuncian cómo a través de nuestro Mesías nosotros íbamos a beber esta agua espiritual, que es la palabra de Dios. Primera de Pedro 2, del 4, donde está hablando algo similar. Dice: acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa.
Y vosotros también como piedras vivas sed edificados, como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesús el Cristo. Esta porción también es muy importante porque prácticamente Pedro nos está diciendo que debemos de imitar a Jesús en ese sentido. Así como Él es piedra viva, nosotros debemos de aprender de Él y ser parte de ese cuerpo que es la congregación de Jehová y del Mesías, como piedras vivas, haciendo sacrificios agradables a Dios. Realmente toda la historia en la Torá nos habla de muchos conceptos importantes. Por ejemplo, nos decía la Escritura que el tabernáculo y el templo eran simplemente algo que Dios escogió para enseñarnos cómo debe de ser nuestra relación personal con Él. Entonces, en todas esas porciones donde, por ejemplo, los patriarcas levantaban un altar y ponían 12 piedras simbolizando al pueblo de Israel, también de alguna manera simbolizan a la congregación, porque nosotros somos los que adoramos a Dios y, como dice Pedro, somos piedras vivas que estamos alabando y glorificando el nombre de Dios. Entonces nuestra vida debe de ser un ejemplo no solamente para los demás creyentes, sino también para los que no conocen a Dios. En ese sentido, como piedras vivas, para mostrarles cuál es el camino correcto de cómo se debe alabar y darle honra y gloria a Dios. Exacto. Entonces Jesús era la roca, era la piedra angular o la piedra del ángulo, pero nosotros también somos piedras como parte de ese cuerpo glorioso que el Señor va a recoger en su segunda venida. Exacto. ¿Qué otras cosas ves en los versículos siguientes de Deuteronomio 32, Stephanie? Nos quedamos en el 4. Me gusta mucho cómo menciona aquí, dice, cuya obra es perfecta y todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Bueno, en el caso de hablando de iniquidad y justicia, como decía Santiago, que de Dios viene todo lo bueno, todo don perfecto viene de Dios. Y es importante mirar que Dios es justo. Aquí nos está hablando que todos sus caminos son rectitud. Cuando David hablaba de los caminos de Dios, siempre hablaba de los mandamientos de Dios. Todos los mandamientos de Dios son similares a los caminos que tenemos que tomar en nuestra vida espiritual. Y aquí nos dice que son rectos, que nos llevan a una vida de rectitud. Creo que hablamos hace poco, no ayer en el instituto, de lo difícil que es para nosotros obedecer los mandamientos, pero es más importante obedecerlos porque en realidad los mandamientos nos llevan a una vida de rectitud y eso es lo que Dios quiere. Dice, cuya obra es perfecta. Quiere decir que Él nos quiere llevar a esa obra perfecta. Un día seremos similares a Jesús. Es lo que él estaba mencionando aquí. Y me llama mucho la atención porque precisamente lo que le decía es que David lo menciona muchísimo en los Salmos, hablando de los caminos de rectitud con los mandamientos. Y luego dice Dios de verdad, ¿no? Y ayer también hablamos de un tema en el instituto, hablamos de las parábolas que decían de que la verdad no puede ser ocultada y nuestro Dios en su palabra muestra la verdad de la vida natural y de la vida espiritual, como ahora lo estamos viviendo en los tiempos proféticos que
clara, ahora vemos un poco más, podemos decir claro, las profecías cumplidas en la palabra y nos da a entender aún más que el Dios que servimos es de verdad, Él es real, como su nombre lo dice, ¿no? El que existe, que su palabra existe, que Él existe y que todo realmente es verídico y que nada puede ocultarse en Él en verdad, ¿no? Y bueno, de lo que hablamos, que sin ninguna iniquidad en Él, dice, Él es justo y Él es recto, dice. Estos dos conceptos son muy importantes. De hecho, son parecidos, pero solo en apariencia. Son de hecho dos cualidades de Dios. Dios es el único que es justo y recto. Y estos dos conceptos, como tú dijiste, son cosas que Dios las estableció para que nosotros precisamente las pusiéramos en práctica en nuestra vida. Claro que la justicia y la rectitud no procede de nosotros, ya viene de la conciencia cuando Dios deposita a su Espíritu Santo en nosotros, y es la forma en que debemos de vivir delante de Dios. Justo. Entonces son dos conceptos que debemos de aprender y debemos de poner en práctica en nuestra vida. Hay muchas porciones que podríamos ver en cuanto a esto. De hecho, una porción muy interesante es Mateo 5, los últimos versículos. Jesús habla de cosas muy interesantes. De hecho, vamos a ver un ejemplo. Mateo 5. Vamos a leer del 27 al 29. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Vamos a ver algo interesante. Aquí Jesús está poniendo como ejemplo un mandamiento en la Torá. No cometerás adulterio. ¿Sí? Exactamente, el mandamiento es no cometerás adulterio. Y posiblemente nosotros podríamos pensar que el adulterio se reduce solamente a la acción ya propia de un hombre casado cuando tiene relaciones con otra mujer que no sea su esposa. Pero aquí Jesús nos explica y nos revela que el adulterio es todavía más profundo que solamente el hecho de cometerlo. Dice que para Dios el adulterio no solamente es el hecho ya cometido, sino es hasta codiciar a otra mujer. Ya adulteraste en tu corazón. Sí, ya para Dios, cuando tú deseas a otra mujer que no sea tu esposa, es como si hubieras cometido el acto de adulterio. Entonces, todas estas cosas nos enseñan que la palabra de Dios es algo mucho más profundo que lo que nosotros entendemos en la superficie. El pecado realmente va más allá de lo que nosotros podríamos pensar, y de hecho el concepto equivocado del mundo es que hoy en día existen hombres buenos
pero Todos somos buenos. eso es solamente con respecto a la idea del hombre que tiene de la justicia y de la rectitud. Pero si cuando Dios nos juzgue, lo va a hacer no bajo los estándares del hombre o lo que el hombre considera que es justo y recto, sino bajo los estándares de Dios. Y lo que nos explica Jesús aquí es que los estándares de Dios son mucho más profundos o van más allá que lo que los hombres puedan interpretar de la Escritura. Entonces aquí ya codiciar a alguien ya es equivalente a cometer adulterio. Bueno, y la Escritura misma nos dice que Dios no mira la apariencia física del hombre, sino mira el corazón y la disposición del hombre. Entonces Él puede discernir lo que estamos pensando. Ajá. De hecho, por eso hablamos de la Escritura, que el día del juicio, que nos juzgue hasta nuestros peores pensamientos, que jamás pensamos que alguien lo supiera, Él lo sabrá el día del juicio. Porque el estándar de Dios, como dices, es mucho más profundo, Sí. porque nuestra vida no solo es física, sino en realidad es la mayor parte espiritual, Sí. lo que lucha dentro de nosotros. Sí, hay en el ser humano prácticamente están tres cosas muy importantes. Es el cuerpo, espíritu. el alma y el espíritu. Entonces, hasta las emociones son importantes y nos pueden llevar también al pecado. Vamos a ver otro ejemplo ahí mismo en Mateo 5. Vamos a leer del 21 al 24. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, aquí hay otro ejemplo. Ahora lo hace con otro mandamiento, no matarás. Y vuelve a iniciar de la misma manera. Oyeron que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y ahora dice, nos explica y nos revela Jesús que qué cosa para Dios es equivalente a matar a alguien. Enojo, dice esta Enojarse desmedidamente contra su hermano. Entonces mucha gente, cuando entras al campo de arrepiéntete, Dios quiere reconciliarse contigo, tienes que pedir perdón por tus pecados, y se quedan, pero yo nunca he pecado. Y les preguntas, ¿de verdad nunca has pecado? A ver, Amén. ¿has mentido alguna vez? No, nunca he mentido. ¿Has robado? No, nunca he robado a nadie. Pero ya los llevas a esta porción y les explicas, generalmente la pregunta es si se han enojado de una manera desmedida contra alguien. Y te dicen, bueno, sí, tal vez sí, pero eso no es pecado. Y entonces los llevas a este versículo y por supuesto que tal vez el concepto de asesinato es el hecho de quitarle la vida a alguien. Pero aquí Jesús explica que enojarse desmedidamente contra tu prójimo es equivalente a haberlo matado. A mí me ha tocado ver casos de personas que están hablando con alguien, de repente pierden el control y se enojan, pero es una transformación de 180 grados. Estaban hablando calmadamente y de repente casi lo agarran a golpes a la persona con la que hablaban, y ellos no saben que eso para Dios equivale a asesinar a tu prójimo. Y ha habido casos que empiezan a maldecir y a gritar ya cosas mucho más fuertes,
pues eso para Dios es equivalente a matar a alguien. Sí, matar espiritualmente. ¿Sí? Y es una controversia. Obvio, no, Dios no nos va a eximir de nuestras emociones porque nos creó con emociones, pero también nos creó con capacidad de dominarlo, que es lo mismo que quiere hacer con el pecado. Aprender a dominarte tú con tus emociones también es una forma de aprender a dominarnos en el pecado. Y aquí lo que el problema de medir con los estándares de nosotros como hombres es lo que va a pasar con el mundo, como lo ve. No sé si a lo mejor les ha tocado escuchar que digan, bueno, esa persona, ay, era muy buena gente, era muy dadivosa, muy buena en esto, se va a ir al cielo, pero eso nosotros no podemos asegurarlo, porque aún para Dios las cosas espirituales son tan sensibles que el hecho de enojarte es matar a tu hermano, de enojarte desmedidamente es matar a tu hermano. Pablo decía que no se ponga el enojo, que no se ponga el sol sobre tu enojo, que no pase todo el día, porque vas a terminar cometiendo pecado, dice, porque al final del día habrás pecado y caerás en lo que dice aquí. Y aquí es lo que dice precisamente Deuteronomio, que Dios es justo y tiene un juicio perfecto en todo el mundo. Hoy están pasando muchas cosas para la gente y es muy triste. La gente muere en desastres naturales, en guerras, y la gente se distorsiona, ¿no?, esta situación en contra de Jehová nuestro Dios, porque dicen, bueno, es que si Dios es justo y es bueno, ¿por qué suceden estas cosas? Porque nuevamente tampoco la medida de nosotros, o nuestra perspectiva, es el juicio correcto de Dios. Dios es un Dios justo, definitivamente. Pedro, en el versículo que leímos en 2 de Pedro 2, cuando hablamos de la roca, 2 de Pedro, más adelante está hablando y él dice, el que ponga su confianza en esta roca, estaba hablando de ambos, dice, no será avergonzada. Porque nosotros podemos creer que somos justos o podemos pensar que hay situaciones justas, pero en realidad el único que tiene la razón del juicio justo seguirá siendo nosotros. Y gracias al Señor por eso, ¿verdad? Porque si nosotros dijéramos, esto es lo justo, no sé cómo terminaría el mundo en la realidad. Sí, y la cuestión es que no solamente dentro de la iglesia, pero fuera de las congregaciones, la gente tiene una idea muy equivocada de lo que es justo y de lo que es recto. Entonces, el problema es que nosotros pensamos que la santidad y la rectitud es lo que nosotros creemos que es, pero en realidad para Dios es algo mucho más amplio. En 2 de Timoteo 1, 7 y 8, Pablo dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Entonces, aquí está diciendo algo muy importante que tú mencionaste. Todos los seres humanos obviamente tenemos emociones, tenemos una alma eterna, pero eso no nos da derecho a traspasar los límites que Dios estableció. Entonces, lo que nos ayuda precisamente a mantenernos en el camino correcto es el dominio propio. Y aquí menciona varias cosas. Dice, nos dio espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, el problema es que luchamos con las emociones y con los sentimientos y con las cosas que nos hacen perder el control, pero tenemos que aprender a dominarnos. Exacto, y es ahí donde la Escritura, yo creo, está haciendo mención el apóstol Pedro cuando dice que el que ponga su confianza en él no será avergonzado, porque el que tiene el Espíritu y es obediente
al final de todas sus luchas va a terminar comprendiendo y obteniendo el dominio propio, porque no es nada fácil para nosotros como humanos y hombres llenos de sentimientos y emociones dominarlos al 100%, pero creer en la Escritura y afirmarnos más de entender que no seremos avergonzados si seguimos confiando en Él y seguimos su palabra, que llegaremos a dominarnos. Bueno, ese es el propósito. Para eso tenemos precisamente los mandamientos que nos ayudan a seguir el camino que Dios estableció. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos. Continuamos en Shabbat Torah y estábamos en el capítulo 32 de Deuteronomio. Estábamos terminando el bloque anterior hablando del dominio propio, pero vamos a continuar en nuestro texto original de lectura porque todavía hay muchas cosas que son importantes que tenemos que ver. En el versículo 6, Deuteronomio 32:6, está haciendo Moisés una observación muy importante al pueblo. Literalmente les está diciendo, o los está nombrando locos e ignorantes, porque prácticamente están olvidando que Dios Padre no solamente los creó, sino fue Él el que los sacó de esclavitud de Egipto y ellos seguían en rebeldía contra Él. Entonces, hoy en día es algo muy común ver en muchas congregaciones esta repetición de cuestiones doctrinales donde se asegura que creen y aman a Dios, pero realmente no hacemos su voluntad como lo estableció en la palabra. Entonces, esto no es algo nuevo, de hecho no es algo que está pasando hoy en día como si fuera algo reciente. Vemos que desde el principio con el pueblo de Israel sucedió exactamente lo mismo. De hecho, a través de toda la historia de la congregación de Cristo, con esta división exponencial de denominaciones, es prácticamente este pasaje repetido a través de la historia. Hubo divisiones muy importantes dentro de las congregaciones que dieron prácticamente nacimiento a nuevos movimientos doctrinales. Un ejemplo muy claro es Martín Lutero. Él era católico, era un sacerdote católico. No le parecieron algunas cosas que obviamente el Papa estaba practicando mal. Al parecer tuvo una revelación especial de Dios cuando leyó el libro de Romanos de Pablo y decidió separarse de la Iglesia Católica. Entonces ahí en Alemania nace el protestantismo. Con este movimiento prácticamente dio origen a muchas denominaciones evangélicas hoy en día, o a muchas denominaciones que pertenecen a la Iglesia evangélica. Y así hubo separaciones con John Cliff y muchos teólogos conocidos.
Entonces no llegaban a un acuerdo doctrinal, se separaban y creaban prácticamente un movimiento nuevo con diferentes mandamientos, con diferentes puntos de vista. Y lo que está pasando aquí es precisamente como un resumen de todo esto, que en vez de unirnos, porque Yeshua Jesús en Juan 10 habla algo muy importante, dice hay un solo pastor y una sola congregación. Y realmente si volteamos a ver a la historia de la iglesia, no solamente en el pasado, ahora en el presente, con mucho menos razón hay una sola congregación. Hay más de 300 denominaciones, cada quien enseña lo que quiere, cada quien tiene su punto de vista, y si hay una diferencia, se separan y crean otra división dentro de su denominación. Entonces, esto en la unidad doctrinal es algo muy importante y vamos a hablar de ello. De hecho, estaba viendo una publicación en la mañana de un reconocido pastor evangelista, y él decía, estaba hablando como cierta crítica acerca del pueblo judío, y decía, ellos celebran el día de Yom Kippur y como decía, ¿no? Son sepulcros blanqueados, ¿no? Hablando de la rebeldía, y prácticamente insinuando de que se jactan celebrando algo si lo que Dios estableció ustedes no lo están haciendo. Y yo decía, bueno, le puse, no suelo poner comentarios, pero le puse, bueno, no somos nada diferente a ellos. Exacto. No hemos hecho nada excepcional a ellos, porque somos igual de rebeldes, somos igual de pecadores o peores. No podemos decir nada de ellos. Recordábamos en un estudio que, bueno, si los judíos no aceptaban a Jesús como el Mesías que había venido de parte de Dios, no teníamos nosotros que jactarnos al decir que lo habíamos aceptado. Le damos gracias al Señor que hemos sido salvos por medio de él y hemos creído en el ungido, el enviado del Señor, pero nuestra responsabilidad era doblemente pesada, porque ellos a lo mejor solo tenían la Torah y nosotros tenemos la versión de la Torah más la explicación y el cumplimiento de la Torah. Entonces era nuestra responsabilidad aún más. Entonces jactarnos, decía, no tenemos nada de que jactarnos, decíamos, no hay nada de que jactarnos. Y era lo mismo que decía aquí, no era algo diferente lo que estaba pasando en el pueblo, era exactamente igual. Es lo mismo que hoy está pasando con las iglesias de prosperidad. Hoy sigue pasando lo mismo. Eran fariseos con mandamientos y doctrinas de hombres que siguen haciendo algo diferente de lo que Dios estableció. Vamos a Gálatas 1, porque todo esto que estás diciendo, Stephanie, hay que darle su espacio, porque es algo muy importante. Teológicamente, mucha gente piensa que esta división o esta desviación de lo que Dios había establecido vino con el gnosticismo y con cosas ya de la época de los apóstoles y de Pablo. Pero en realidad no es así, es mucho más profundo y viene de mucho antes. Sí. Es una repetición. Vemos que muchas cosas que Dios establece en la palabra y que nos muestra son cíclicas. Exacto. Esto no es la excepción. En Gálatas 1 vamos a leer del versículo 6 al 8. Estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema.
Aquí en griego esta palabra anatema significa maldición. Entonces es muy fuerte lo que está diciendo Pablo. Primero está reclamando a los creyentes en Galacia que ya se desviaron del evangelio que originalmente ellos predicaron. En el versículo 7 dice, no que haya otro, sino que algunos que perturban y quieren pervertir. Ok, entonces tenemos muchos evangelios, pero solo uno es el correcto. Entonces el problema de los creyentes en Galacia es que habían dejado el evangelio correcto para seguir otro evangelio. Luego en el 8 dice algo muy fuerte. Dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea maldición. Entonces, aquí yo podría nombrar varias denominaciones y muchos movimientos, entre comillas, cristianos, que además es una palabra que no es usada correctamente, porque es una transliteración en vez de una traducción, pero es la forma en que muchos justifican esta doctrina del cristianismo. Pero precisamente desde que Jesús vino a corregir la doctrina de su pueblo, que era el pueblo judío, el pueblo de Israel, los estaba precisamente con toda su enseñanza, los estaba intentando regresar a la Torá, a lo que es el fundamento de lo que el Padre estableció. Entonces, en ese trayecto de regresarlos a lo que el Padre había establecido, pues obviamente vemos ahí luces de advertencia muy fuertes de lo que estaba sucediendo con la fe en esos días. Entonces, realmente no fueron ni los gnósticos ni los filósofos griegos. Fueron los mismos. Fueron los mismos israelitas que ya estaban separados del camino que Dios había establecido. Entonces, la iglesia evangélica en su totalidad, luteranos, presbiterianos, como quieran llamarse, todos ellos, de alguna u otra forma, se han separado a un evangelio diferente. Entonces, este problema es que ellos señalan como los más grandes apóstatas a los católicos. Pero en realidad, toda la iglesia evangélica viene del catolicismo. Son como nos llaman los mismos católicos. De hecho, somos hermanos separados que salieron del catolicismo para hacer una doctrina diferente. De hecho, estaba leyendo un artículo que hablaba de los grandes líderes espirituales, pues, hablaba de Mahatma Gandhi, no sé, de Teresa Calcuta, y hablaba de Martín Lutero. Y, perdón, y una de las cosas que decía el artículo, perdón, era la actitud tan antisemita que tenía Martín Lutero. O sea, era tanto su odio, o más bien como la envidia, era tanto su odio o la envidia que tenía hacia el pueblo, que, o sea, inspiró a grandes líderes, más bien a líderes diabólicos, como era Hitler, para matar aún mismo al pueblo de Dios. Entonces, yo me preguntaba cómo era que la iglesia podía haber seguido un líder así. ¿Cómo no nos habíamos percatado de la actitud tan diabólica que él traía? Porque
declarando o públicamente decía, los judíos son los malditos, un pueblo que merecía morir. Y Mahatma Gandhi también apoyó esa teoría. Y María Teresa de Calcuta también apoyó esa teoría. Entonces decía, yo me voy para atrás y digo, ¿cómo pudimos apoyar a esos líderes por tantos años? Y volvemos a lo mismo. Decíamos, mucha gente dice, ay, es que son tan buenos, hacen buenas obras, pero Dios no está mirando las obras que ellos hacen en sí, sino las primeras intenciones de su corazón, que era lo mismo que pasaba en el pueblo de Israel con los fariseos y lo mismo que pasa hoy con los líderes evangélicos. O no me digan que Ana Méndez es la mejor profetisa que hay en el mundo. Miren, vamos a ver un ejemplo. Aquí tengo 3 citas diferentes de los 3 más importantes padres de la fe. Prácticamente ellos no son padres de la fe evangélica, son padres de la fe católica. Pero como toda la iglesia evangélica salió del catolicismo, también se les consideran padres de la fe porque venimos exactamente de esa misma línea. Entonces aquí hay 3 citas de 3 prominentes padres de la fe del primer siglo. Justino Mártir vivió en el año 160 después de Cristo. No habían pasado ni 300 años después de que murió Cristo. Y escuchen lo que decía este señor. Dentro de todos sus escritos y sus cartas teológicas enseñaba esto: las escrituras no son tuyas, sino nuestras. Ireneo, obispo de León, 177 después de Cristo. Los judíos han sido desheredados de la gracia de Dios. Tertuliano. Él escribió un tratado completo que se llamaba Contra los judíos. Entonces tenemos a Eusebio, tenemos a más de 50 teólogos prominentes considerados como los padres de la fe con esta misma ideología. Y no entendíamos, bueno, ahora que lo dice, ¿cómo es que Pablo, ya viendo esto, ya estaba pasando en la iglesia? Por eso él escribe el libro de Romanos y les está explicando esta situación, porque era una lucha entre el pueblo judío y el pueblo gentil que se llegaba a celos, o sea, celos entre ambos, ¿no? Unos estaban celosos por esto, unos celosos por lo otro, y eso es lo que les estaba explicando él. Precisamente estas situaciones que ya estaban surgiendo en la iglesia, o sea, no era algo nuevo, no era un pleito nuevo que estuviera surgiendo dentro de las congregaciones. Prácticamente estos padres de la fe que les leí son los que junto con Constantino crearon la Iglesia Católica Romana. Ahora vean lo que decía Martín Lutero. Él vivió de 1483 a 1546. Dice: enciendan fuego todas las sinagogas y colegios, entiérrenlos y cubran con tierra todo aquello que no se queme, para que así ningún hombre jamás verá una de sus piedras o cenizas. Esto será hecho en honor a nuestro Señor y a la cristiandad. Así Dios verá cómo somos cristianos y no excusamos o conscientemente toleramos la falsedad pública, maldición y blasfemia hacia su Hijo y a sus cristianos. Por todo lo que hemos tolerado sin haberlo sabido en el pasado, yo mismo no era consciente de esto, será perdonado. De hecho, él escribió Los judíos y sus mentiras, ¿no? Ese fue el libro que él escribió.
Podríamos pasarnos toda la noche nombrando y citando a estos padres de la fe. El único problema que tenemos es que la Escritura dice algo totalmente diferente. Exacto. Vamos a leer Romanos, nada más como un contraste en lo que decían estas personas, considerados como pilares de la fe, comparado con lo que decía Pablo en el Nuevo Testamento. Y van a ver que las personas que empezaron desviándose de la palabra de Dios fueron precisamente el pueblo judío, pero después le siguieron los creyentes gentiles, que al final se desviaron a un evangelio diferente y nació la Iglesia Católica y después la Iglesia protestante, la Iglesia evangélica, y así todas las divisiones que ha tenido el catolicismo hasta nuestros días y que tienen precisamente la misma raíz. Pablo en Romanos 3, del 1 en adelante, dice lo siguiente: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Y yo creo que estas personas jamás leyeron Romanos 3, porque contesta mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Y esto significa que todos los autores del Nuevo Testamento eran judíos. No había ningún gentil entre ellos. Todos los autores de la palabra de Dios son judíos. ¿Qué pues si algunos de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Entonces, toda persona que dice que los judíos han sido descartados y desheredados por Dios, que no merecen el perdón, que han sido excluidos y fueron sustituidos con la iglesia gentil y que ellos ya no tienen derecho a la salvación, déjenme decirles que según la Escritura y según lo que dice Shaul o Pablo en el libro de Romanos, ustedes están totalmente equivocados. Y es que yo cuando lo leí pensé, lo que se me vino a la mente cuando estaba leyendo ese artículo, es de decir, ¿de dónde vino Jesús? Pues él era de la tribu de Judá. ¿O estamos acribillando a la tribu de nuestro Señor? ¿Qué le diremos a nuestro Mesías delante? Acribillamos a tu propia tribu, a tu generación. Los matamos y los enterramos y los quemamos vivos porque eran malditos. ¿Qué le diremos? Y eso es lo primero que pasó. ¿Cómo pudimos llegar hasta eso? Dije, ¿cómo pudimos llegar hasta eso? Fue algo que Satanás sembró Claro. dentro de las congregaciones, que dio fruto, se ramificó y dio origen a este otro evangelio que conocemos como el catolicismo romano, y que después pasó a la iglesia evangélica y después a la iglesia reformada, a la iglesia protestante. Todo se inundó con esta doctrina, pero vamos a ver ya, porque el tiempo se nos está acabando, y es interesante ver cómo la gente no tiene respuesta precisamente a este capítulo que vamos a leer. Hechos 21, del 18 al 24, nos habla de cómo Pablo jamás en su vida pudo haber escrito
y nunca pudo haber enseñado que Jesús había clavado la Torá en la cruz y que nosotros ya no debemos de obedecerla, que los mandamientos ya no son para nosotros. 21, 28. Hechos 21 del 18 al 24. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que también andas ordenadamente guardando la ley.